Bien, los capítulos del 12 al 16 tratan más bien sobre instrucciones para la iglesia que estaba siendo escrita esta carta. Las personas habían sido justificadas por su fe en Cristo y ahora encontramos que tenemos deberes y responsabilidades como pueblo de Dios. Encontramos como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos deberes en cuanto a nuestra conducta y nuestro peregrinaje en este mundo. Por ende, el apóstol Pablo del 12 al 16 da exhortaciones, hermanos, en cuanto a estos deberes. El primer deber que tenemos, hermanos, son 3 deberes los que vamos a estar estudiando aquí en esta mañana. El primer deber, nuestro deber hacia Dios. Lo encontramos ahí en los versículos 1 y 2. Lo leemos una vez más. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos, hermanos, en primer lugar, el deber que tiene todo creyente. En primer lugar, el creyente debe ser un sacrificio vivo a Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Él fue sacrificado por nosotros. Eso es parte de la misericordia de Dios. Dios lo sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, de acuerdo a Juan 3:16, un versículo muy conocido entre nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo sacrificó para que nosotros tengamos vida eterna. Dios dio a su Hijo fue sacrificado, fue molido, fue golpeado, fue escupido, fue azotado, herido, clavado en esa cruz, escarnecido, fue traspasado con una lanza para que vertiera toda su sangre. Y todo eso, hermanos, era para redimirnos a nosotros, para comprarnos de la maldición de la ley y de la condenación de nuestro pecado. Ahora, Él pide de nosotros un sacrificio a Dios, para Él. Un sacrificio, hermanos, y ese sacrificio es nuestro cuerpo. Todos los miembros del cuerpo. David, se oye entrecortado, David. Las manos, se pierde la voz del pastor. Todo, hermanos, debe ser presentado para Dios. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, todo debe ser presentado a Él. No debe quedar nada en nosotros, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos. Todo debe ser presentado a Él como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Hermanos, realmente estamos presentándonos a Él como un sacrificio vivo a Dios. Estamos siendo presentando, le estamos entregando todo nuestro ser. De acuerdo a la Biblia, en 1 Corintios 6, versículo 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que Él nos compró con su sangre. 1 Corintios 6, 19 dice: no es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En nuestro cuerpo quiere y decir nuestro acá espíritu, en nuestras actitudes, el nuestras otro, emociones, nuestro ser interior. Todo debe ser presentado a Él. No es razonable entonces, desde que Él pagó el precio por nosotros, que le entreguemos todo nuestro ser. Dios quiere que seamos santos, seamos separados del mal exclusivo para Él. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo, hermanos. Él es santo. Hermanos, ¿se está santificando usted? ¿Se está santificando usted cada día para Él? ¿Estamos siendo santos? Amén. En nuestra manera de hablar,
en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar y nuestro sentir, ¿sí? Todo debe ser santo para Dios, amén. Todo debe ser santo, el cuerpo debe ser santo, amén. Y por eso enseñamos que la vida del creyente, el creyente debe reflejar algo diferente en este mundo. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece a Dios, amén. Le pertenece a Dios y no a nosotros. Le tenemos que entregar todo nuestro ser, de acuerdo a la palabra de Dios. Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Por eso, hermanos, el creyente debe santificarse. La palabra de Dios dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Amén? Entonces, si hay alguien que no se ha casado, debe casarse porque Dios aborrece la fornicación. Dice a los fornicarios, a los adúlteros, ¿los juzgará quién? Los juzgará Dios. ¿Amén? Entonces, Dios también dice la Biblia que nuestro cuerpo es santo. Y usted no debe estar mostrando su cuerpo para que otros estén codiciándolo. Y no importa si es hombre o mujer. La Biblia dice que todos tienen una mente reprobada. Todos tienen una mente llena de pecado. Por eso, hermano, el creyente debe santificarse. Debe vivir una vida apartada para Dios. En nuestro ser también, en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Tienes resentimiento, tienes celos, tienes discordia en tu corazón con alguien. La Biblia dice que todo eso debe ser presentado a Dios porque somos un pueblo separado para Él. Debemos ser santos, debemos ser entregados a Dios. Tienes problemas con la amargura, con el enojo, eso no glorifica a Dios, eso no exalta a Dios. Dios dice que debemos presentarnos a Dios como un pueblo santo a Él. Amén. Tienes problemas con tu forma de hablar, con tu manera de conducirte, dices palabras vulgares, palabras que no parecen ser de cristiano, todo debe ser presentado para Él. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, hermanos, es importante que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Te gusta la música mundana que exalta el pecado, que exalta el adulterio, la fornicación, que exalta el mal? Entonces dice la Biblia que no estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estás viendo un programa indecoroso ahí en la televisión, tienes que cuidar tus ojos. El salmista David decía, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Amén. Aborrezco todos los que se desvían, sobra de los que se desvían. Pues, hermanos, todo esto habla, hermanos, de vivir una vida entregada para Dios. El creyente debe tener en mente de estar buscando glorificar a Dios en toda su manera de vivir. Por eso dice que debemos exaltar a Dios, debemos entregarle a Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de quién, son de Él, son de Dios, porque Él pagó un precio por nosotros. Él pagó un precio alto, su sangre, su sacrificio, su muerte. Él murió por el pecado. Por ende, hermanos, es racional y es lógico que le entreguemos a Él también nuestros deseos a pecar para que vivamos una vida santa. Veamos, hermanos, entonces, hermanos, el sacrificio del creyente, primeramente, el deber del cristiano debe entregarse a Dios, debe ser un sacrificio diario. Es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque el cristiano, a pesar de que es cristiano, a pesar de que ha nacido de nuevo, todavía tiene esa predisposición a pecar, tiene la concupiscencia en su carne, es decir, los malos deseos. Por eso es un sacrificio vivo, por eso es un sacrificio constante, vivo, es algo diario, hermano. La santificación es diaria, es todos los días, de aquí hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Todos los días debemos estar presentando ese sacrificio a Dios. ¿Amén? Nuestra carne no quiere, ningún animal quiere ser sacrificado. Las reses que quieren
que van a ser sacrificadas, no quieren ser sacrificadas, se oponen, se resisten, y así en nuestro cuerpo se resiste a ese proceso, a esa santificación. Veamos, hermanos, la separación del creyente. El cristiano debe separarse del mundo. Por eso es parte de nuestro deber hacia Dios. Debe separarse del mundo. Noten lo que dice la palabra de Dios, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí es la palabra griega cosmos, que quiere decir un sistema. No debemos conformarnos al sistema de este mundo, a los valores de este mundo, al pensamiento de este mundo, a la filosofía de este mundo, que es anti Dios, que es que se opone contra Dios. La filosofía religiosa que se opone a Dios. Se dice que los primeros cristianos, cuando Roma tomó el control 65 años antes de Cristo, estaba el imperio griego, y el imperio griego adoraban a deidades que podían tener dioses poderosos, que podían tener lujurias y pasiones con los terrenales, con las personas terrenales. Eso es lo que creían. Entonces, cuando Roma tomó el poder, él adoptó esta filosofía de estos dioses y lo incorporó a su sistema de gobierno. Cuando los primeros cristianos, cuando entonces inicia la iglesia, cuando establece Jesús la iglesia, todas las personas en el mundo adoraban a dioses, adoraban a un dios, a una deidad, a una figura, pero los cristianos, ¿sabes qué? Adoraban a un Dios que no tenía una imagen. De hecho, los romanos pensaban que los cristianos eran ateos, es decir, que no creían en Dios, porque adoraban a un Dios que no se veía, oraban con los ojos cerrados, estaban orando pues a ese Dios que no se veía. Entonces, ¿de qué nos habla todo eso? Ellos no se adaptaron al sistema del mundo, ellos no se adaptaron al sistema y a los valores de este mundo. Ellos tenían una vida totalmente diferente. Para el imperio romano, para las personas de ese tiempo, el cristianismo, la iglesia, cuando Jesús la empezó, era algo extraño, era algo totalmente diferente a ese mundo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran un pueblo separado. Ellos no vivían conforme al mundo, no se entregaban conforme al mundo. Y hermanos, está claro, Juan capítulo 17, versículo 16, Juan 17, versículo 16, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 16 dice, Jesús dijo, no son del mundo, no son del mundo, de este sistema, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia no es de este mundo. La iglesia, aunque estamos en este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Por ende, hermano, a muchas personas les extraña y ellos saben que el creyente, el cristiano, es alguien diferente. Ellos entienden muchas de las cosas en un cierto sentido. Ellos entienden que el cristiano no debe participar en ciertas cosas. ¿Amén? A veces vemos a cristianos participando en alguna fiesta y la gente del mundo le dice, ¿tú qué haces aquí? O sea, ellos están conscientes. Pues, hermanos, si el mundo incluso está consciente de ciertas cosas, ¿cuánto más el mismo Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra de Dios? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe vestir? ¿Cómo debe andar en este mundo? La Biblia dice, hermanos, que no somos del mundo, no debemos andar como los del mundo. Según la palabra de Dios, los valores de este mundo se oponen a Dios. Y el que ama al mundo no ama a Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así, no améis ¿a quién? Al mundo. Ni si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la Biblia dice que no somos del mundo, debemos ser transformados. Vuelva por favor a Romanos. Romanos, vamos a ver una cosa interesante. Entonces, el creyente debe ser separado. Su manera de hablar debe ser diferente, debe ser transformada. Si usted es una persona que hablaba mentiras, usted debe cambiar su manera de hablar. Si usted es una persona que dice maldiciones y dice palabras sucias o truhanerías, que es doble sentido, el doble sentido, usted debe cambiar eso, porque usted no es del mundo. Ahora, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted no es hijo de Dios, pues usted vive como quiere. Claro, un día va a dar cuenta de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a vivir diferente al mundo, va a andar diferente a este mundo. Su manera de hablar, su manera de vestir, amén. Su manera de comportarse en este mundo es diferente, debe ser transformado. Eso porque acuérdense, nosotros salimos del mundo. Dios nos sacó del mundo, es decir, no nos sacó en el sentido literal, sino del sistema de este mundo, ¿ok? De los valores de este mundo, ¿sí? De los valores de este mundo. Hay gente que me dice, pastor, ¿qué tiene de malo que una mujer use pantalones? Y bueno, es que es el mundo, ese es el mundo. Pero un cristiano, una cristiana no debe usar eso. ¿Por qué? Porque ha salido de ese sistema o tiene que salir de ese sistema. Y así, igualmente, el creyente, el hijo de Dios, el hombre, también debe ser diferente, porque ha salido del sistema de este mundo, debe ser transformado. Amén. Vamos a ir dice aquí, dice Romanos 12, vamos a ir aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformados. La palabra transformado quiere decir, viene la palabra metamorfosis, ¿sí? La palabra metamorfosis es la palabra que usamos para describir como a una oruga, que es un gusano repugnante. Ahí en el templo, donde nosotros nos reunimos, donde está la iglesia, donde se reúne la iglesia, hay siempre en una época del año, llegan cantidades o salen cantidades, no sé dónde salen, cantidades de orugas repugnantes. Pero luego se van y se colocan en las paredes del templo y luego sale una hermosa mariposa en el tiempo. Se transforma de un insecto repugnante a una hermosa insecto, que es la mariposa. ¿A quién no le gusta ver una mariposa? Más cuando tiene ciertos colores llamativos. Entonces eso debe ser el creyente. El creyente debe salir de ese cambio, debe tener una transformación. Y esta palabra metamorfosis, transformados, es la misma palabra, la encontramos de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Dice la Biblia que Jesús estaba en la montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Mateo 17, versículos 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como los... O sea, Dios mostró realmente, Jesús mostró realmente lo que Él es. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros, los creyentes, andemos en esta vida como si estamos en el cielo. ¿Cómo vamos a estar en el cielo? No es que vamos a la santidad, vamos a estar allá cuando estemos allá en el cielo. Allá, obviamente, ya seremos completamente santos, pero mientras estamos aquí en este tierra, en este mundo, en este sí, terrenal, debemos estar buscando la santificación, transformados, como si estuviéramos en el cielo. Como Cristo estaba ahí, le mostró a sus discípulos que Él era diferente. Amén. Entonces, debemos renovarnos, debemos buscar cambiar todo nuestro ser. El cambio debe ser de adentro hacia afuera. Entonces, hermanos, si nuestro corazón está limpio, también de afuera está. Es como dice la palabra de Dios. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted habla bien y usted habla palabras limpias, es porque su corazón está bien. Amén.
Si usted mira bien con ojos compasivos, no con ojos lujuriosos, porque su corazón está limpio. Amén. Si usted viste bien, es porque su corazón está limpio, porque usted tiene una transformación. Entonces debemos cuidarnos, dejar de ser transformados. Entonces lo que era de adentro se mostró hacia afuera, y el cristiano debe cambiar toda su vida, su manera de ser, porque tiene a Cristo en su corazón, es obvio. Primera, en Colosenses 1, versículo 9, hermanos, mire conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 9, Colosenses 1, versículo 9. Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad de creyentes, tiene una responsabilidad, un deber, y debe ser entregado cada día a Dios. Cada día a Dios. Tiene problemas para hablar la mentira, dígale cada día a Dios, Dios ayúdame a ser veraz en mis palabras. Tiene problemas con sus ojos, todos los días entréguele. Escuché de un pastor que todos los días, este pastor decía que le entregaba a Dios sus ojos para ver lo correcto, sus oídos para oír, su corazón para sentir, para ser puro. Todo el día, hermano, debemos entregar nuestro ser al Señor. Amén. En segundo lugar, tenemos como creyentes el deber, ya vimos el deber, en primer lugar, hacia Dios. Entregarnos cada día a Dios. Ahora, esto no lo aguanta el profesante. Esto no, hay muchos que profesan conocer a Dios, pero dice la Biblia con su hecho lo niegan. Esto no lo aguanta el profesante. El profesante va a estar ahí por un tiempito. Va a estar ahí el que dice que ama a Dios y toda la cosa. Pero esto, tarde que temprano, el profesante va a sacar lo que realmente es. Y se va a ir. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y se va a ir, ¿no? Él va a hacer las cosas bien, porque no eran de nosotros. Porque no son creyentes. Esto es una vida espiritual. Tú no lo puedes vivir en la carne. Si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes vivir esto que estamos hablando. Puedas acostumbrarte a ciertas cosas en la vida cristiana, a usar un lenguaje espiritual, pero cuando llegamos a esto, no lo vas a poder vivir, porque esto es algo espiritual. Esto es algo de adentro hacia afuera, no afuera hacia adentro. Entonces, hermano, tenemos, en primer lugar, el deber hacia Dios, ser entregado hacia Dios. En segundo lugar, tenemos los deberes, vemos aquí los deberes del creyente hacia la iglesia. Versículo 3 al versículo 8 dice la palabra. Digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Muy bien. Y dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Vemos aquí, hermanos, la iglesia es ilustrada. Una de las ilustraciones que se usa para describir la iglesia es como un cuerpo, donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y todos nosotros, el cuerpo no es uno solo, el cuerpo no es un solo miembro, el cuerpo son muchos miembros. Tenemos dedos, incluso tenemos uñas, ligamentos, tendones, fibras musculares,
y ahí se conforma el brazo, se están las piernas, los pies, la rodilla, la cadera, todo. El cuerpo, las orejas, los ojos, todo. Entonces, hermanos, lo que cada miembro, cada uno de los creyentes, salvos, bautizados, unidos por ese nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús, forman ese cuerpo en Cristo, formamos el cuerpo y cada uno tiene una función, así como los miembros de nuestro cuerpo, las manos, los pies son para andar, correr, saltar, las manos para tomar, el oído para oír, los ojos para ver, y así la lengua para palpar o hablar también. Entonces, así cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia, y es importante que cada miembro del cuerpo, cada miembro del cuerpo es muy importante. Cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual el que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí que no es que haya un miembro más importante que el otro. El miembro más importante de ese cuerpo es la cabeza. Sin la cabeza no se hace nada. Sin el cerebro no se hace nada. Y la cabeza es Cristo. Pero del cuerpo, todos los miembros son importantes. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros recibe un don de Dios, una capacidad de Dios, un talento de Dios, algo que Dios dota a esa persona para poder tener una función dentro de la iglesia, para poder tener una función. Hay profecía, dice aquí, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así es. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía quiere decir predicando y explicando las escrituras. Un profeta es uno que habla por Dios. Ahorita mismo yo estoy proclamando la palabra de Dios, pero es profecía. Es proclamar la verdad. Profecía no es únicamente, exclusivamente en el sentido de predecir un evento futuro. Profecía es proclamar la verdad de Dios. Y en este caso, el don de profecía es proclamar su palabra y su profecía escrita y su palabra escrita. Eso es lo que significa. Está el que sirve, también versículo 6, 7, o si el de servicio en servir, es decir, ministrar para las necesidades espirituales de otros, servir para ministrar las necesidades de otros. Todos tenemos que servir, todos somos llamados. Hay algunos que dicen, bueno, que yo no tengo el don de servir, por eso no sirve. Todos tenemos que servir. Servir al Señor. Ahora, servir al Señor es servir a los hombres. Servir al Señor es servir a los hombres. Así es servir al Señor, servir a los hombres. Algunas veces hay gente que dice, hay pastores que dicen, yo creo que la gente se está aprovechando de mí. Y muchas veces no entienden servir a Dios, servir a los hombres, aunque algunas veces quieran aprovecharse de uno o incluso del pastor o de los hermanos. Servir a Dios es servir a los hombres. El que enseña, dice aquí, el que enseña en la enseñanza, por ejemplo, los maestros de escuela dominical, los que enseñan, el que enseña una clase, que tiene este don. El que exhorta es, hermanos, aquel que está al lado de uno para consolar, para animar, para fortalecer. Es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra el consolador. Tiene uno de los nombres, el consolador. Consolador es la palabra griega paracleto, y tenía que ver con un abogado que estaba al lado de una persona que estaba en un problema, y ese abogado, ese consolador,
venía a animarle y a decirle lo que iba a hacer y a interceder por esa persona. Entonces, el que exhorta, el que tiene el don de exhortación, están al lado de uno para animarle y alentarle en las cosas de Dios. Se necesita gente que exhorte a otros. Se necesita, hermanos, dentro de la iglesia, gente que está exhortando a los hermanos. A ver, hermano, ¿por qué no vino? Hermano, quiero animarle, anímese. Vamos a seguir al Señor. ¿Tienes un problema? Y, hermano, ¿qué problema es? Y le da un consejo. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, dice aquí, el que reparte con liberalidad. Reparte es aquel que tiene ese don de ofrendar. Todos somos llamados a ofrendar, digamos ofrendas, pero hay gente que Dios bendice de una manera especial y que Dios le da ese corazón. Mire, gracias a Dios, en la iglesia hay gente que tiene eso y que lo hace de corazón. Y lo dice, ahí está, con liberalidad, habla de eso. Pastor, que sea de bendición para otros. Y han sido mucha bendición. Mire, han sido mucha bendición en este tiempo de pandemia. Se ha practicado ese don y el ejercicio de su don ha sido de consuelo a muchas familias, y muchas familias que están escuchándome saben que es así. ¿De dónde llega? Llega de una bendición, del sentir que Dios puso en el corazón de algunos para ser de bendición. El que preside son los oficiales de la iglesia para dirigir la iglesia. Y el que hace misericordia, es aquel que está en ayudar a las almas perdidas, que tiene misericordia de los pobres, que tiene misericordia de las viudas, que tiene misericordia de los que están en problemas con las drogas. Hay gente que tiene un ministerio especial con drogas o con los drogadictos, perdón, ¿okay? Con los drogadictos, y que tienen ese ministerio porque les conmueve, o bien en una casa hogar, en un lugar de ancianos, tiene misericordia, tiene ese don. Entonces, hermanos, todos se necesitan. No se trata de cuál don es más importante que el otro. Todos los dones son importantes. Ahora, este de los dones del Espíritu lo tratamos en el discipulado 2 y voy a enseñarlo en la iglesia para que estemos todos conscientes de qué dones tenemos. Podemos tener uno o más dones que Dios nos da a nosotros para poder servir mejor en su iglesia. Quiero animarles, usted ya tomó el discipulado 1, pues vamos a tomar el discipulado 2. El número 3, hermanos, el deber de los cristianos a los hermanos en la fe. Ya vimos el deber del cristiano hacia Dios, vemos el deber del cristiano hacia los hermanos de la fe, y vemos el deber de los cristianos, hacia la iglesia, el deber de los cristianos hacia los hermanos en la fe. En tercer lugar, versículo 9 al versículo 16, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí, ¿ok? Entonces veamos, hermanos, el deber del cristiano hacia los hermanos. Primeramente, dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Muchas veces se puede fingir una fraternidad falsa. Fraternidad o amor no es aquel que te da besos y abrazos, sino que también te dice las cosas.
Te las dice. Te las dice no porque te quiere hacer sentir mal, sino porque quiere tu edificación y el bienestar. A veces, hermanos, nosotros desvirtuamos lo que es realmente el amor. El amor te va a decir, el que ama va a decirte las cosas como son. Y a veces se ve a la persona diferente. Es que ya él no es mi amigo, él no me cae muy bien porque siempre me va a decir algo. Y tal vez lo que te dice es para que cambies y sea para bien, para tu bienestar. Entonces el amor va a ser eso. Usted va a disciplinar a sus hijos porque los ama, para que no estén haciendo las cosas malas. Yo disciplino a mis hijos porque los amo, porque yo quiero que hagan lo correcto. El amor no es no es una tapadera. El amor no es que no te dice nada. El amor te dice, te regaña, te reprende o te exhorta. El amor se hace sin fingimiento. No es nada más besos y abrazos. Hay que decir las cosas, hay que decirlas. Y no para denigrar o hacer sentir mal a la persona, sino para que vuelva a la verdad. El amor se hace sin fingimiento, aborrecerlo. Primera de Juan 3:14, nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:14. Dice la palabra de Dios, no, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros, ¿qué? Hermanos. Amamos a nuestros hermanos. Hebreos 1:9, Cristo nos dio el ejemplo. Dice la palabra de Dios, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí es un salmo. Está citando un salmo que habla acerca de Cristo. Él ha amado la justicia más que y aborrecido la iniquidad, la maldad. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que haya amor en la iglesia. Amor en la iglesia. Una vez más, vuelva a Romanos 12. Dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué cosa, hermanos? Prefiriendo a los otros. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto a honra habla de lo opuesto a celos. No debe haber celos en la iglesia. No debe haber celos en la iglesia. En cuanto a honra, que otro se lleve la honra. El reconocimiento. Vaya conmigo a Tito 2:14, por favor. Sí, yo sé, la honra es para Dios, la honra es para Cristo. A veces hay reconocimiento. Hay ese reconocimiento, pero gloria a Dios. No importa si pues, no reconocieron lo que uno hizo y reconocieron a otro, no importa. No importa. Pasó Jairón, había hecho decía que había hecho una idea, tenía una idea para llevar a todos los estudiantes. Él era un asistente del pastor Jair. A todos los estudiantes del instituto que graduaban, hacia un recorrido donde había crecido el pastor Jair, cómo había sido su infancia, como un tour allá en Texas, Irving, Texas. Y él le dio la idea. Y luego el pastor Jair dijo, tengo una idea. Voy a llevar a todos los estudiantes del instituto a donde yo fui, crecí, a hacerles un tour, para que conozcan, pues, y voy a enseñarles muchos de los ejemplos que he usado sobre mi vida para que conozcan. Y los voy a llevar todos que gradúan a hacer un viaje. Y él decía, él se quedó, la idea fue mía, pero está bien. Él dijo que era de, no, hermano, y él decía, en cuanto a honra, prefiriendo a otros. Muchas veces queremos honra o queremos reconocimiento. Pero no importa si otro hermano se lleva la honra o el reconocimiento de parte de la gente. No importa. Lo importante es que lo hacemos para Dios. Amén. Dice Tito 2:14, decía el apóstol Pablo, en Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
Ahora dice, celoso de qué, hermanos, de buenas obras. Celoso de buenas obras. Eso es lo que debemos tener, ser celoso en cuanto a buenas obras. Versículo 11, vuelve a Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién, hermanos, al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo a quién, al Señor. Al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos a los hermanos de la fe? Hermanos, ser hermanos diligentes, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ministerio requiere diligencia, requiere fervor, se requiere, hermanos, que seamos fervorosos, hermanos, para cuando estamos sirviendo en la iglesia, hermanos. Requiere que tengamos esa diligencia, hermanos, en cuanto a servir a Dios. Amén. Que lo que hacemos, vamos a hacerlo bien para Dios. Damos gracias a Dios. El día de ayer estábamos repartiendo tratados con mascarillas. La iglesia compró mascarillas para regalar. Y la gente, hermanos, lo recibía bien. Hermanos, la gente nos recibió en casas. Nos recibió y le pudimos predicar y compartir el evangelio a tantas personas, hermanos. Hermanos, requiere diligencia, requiere que seamos diligentes y sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor, sigamos ganando almas. Si hay un tiempo en que más se necesita, hermanos, predicar el evangelio, en ese tiempo, hermanos, tratar de salvar a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de personas que necesitan salvación. Hermanos, se quiere que la gente sufra la tribulación, se quiere que la gente sufra el castigo de Dios, el juicio de Dios. Cristo está por venir. Se requiere diligencia, se requiere mayor diligencia, hermanos, que pongamos mayor diligencia a lo que estamos viendo. Entonces, hermanos, dice, hermanos, que debemos ser diligentes. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay tres cosas aquí en este versículo. Debemos ser gozosos en la esperanza. Debemos estar gozosos de que Cristo va a venir, hermanos. Amén. Usted no se ponga a llorar o a lamentarse si no se va a graduar, si no se va a casar. No me he casado todavía, o si no he hecho mi casa, o no he logrado las cosas que yo quería. Déjame ver mis nietos, Señor. Deja que mi hijo, mi hija se canse, que yo vea mis nietos. No, hermano, su gozo debe estar puesto en el Señor. El Señor está por venir. Nuestro gozo debe estar puesto en Él. Yo estoy ansioso, hermano, que Cristo venga. Yo le digo a mi esposa, ya yo quiero que Cristo venga, hermano. Honestamente, pienso en mi familia, pienso en parientes que tal vez por las ocupaciones no hemos todavía alcanzado. A muchos de ellos, la mayoría, le he testificado sobre Cristo, sobre el infierno, sobre el cielo. Pero, hermano, pienso mucho en algunos de ellos. Pero, hermano, mi deseo es que Cristo ya venga. ¿Eh? Mi deseo es que Cristo venga. No es sentarme a ver televisión y comer y comer y comer. No, hermanos, eso no debe ser el deseo cristiano. El deseo cristiano, hermanos, es que Cristo venga, hermano. Amén. Que Cristo venga pronto y que nos lleve con Él. Y que nos lleve con Él. Están pensando en vacaciones y tantas cosas, hermano. No, hermano. El deseo del creyente, la esperanza de un creyente es que Cristo venga. Eso debe ser, dice, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuál es la esperanza de que habla? La esperanza que habla, hermanos, es la esperanza de que Cristo va a venir. Sufridos en la tribulación. Bueno, gloria a Dios. Si hay sufrimientos, si hay pruebas, dice la palabra de Dios, debemos ser constantes. Constantes también dice en la oración. Debemos estar dispuestos si sufrimos por el Señor, sufrimos la causa, estar contentos. La palabra de Dios dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 11.
Dice la palabra de Dios, y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Bienaventurados los que sufren, dice. ¿Bienaventurados quiénes? Los que sufren. Bueno, si el Señor nos permite sufrir por alguna situación, ya sea de salud o de una necesidad física, Dios tiene una recompensa más grande ya en el cielo. Mientras más grande el sufrimiento, más grande la recompensa. Así, mira Job, Dios le dio una gran recompensa. Dios le dio una gran recompensa. Tan grande era su sufrimiento, tan grande fue su recompensa. Ahora nosotros, nuestra recompensa las esperamos en el cielo. ¿Eh? Nota, hermanos, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos debemos compartir. Versículo 14, bendecid a los que ¿qué? A los que persiguen, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es el deber del creyente, debe bendecir a aquellos que lo persiguen. Y está hablando incluso de gente, hermanos, porque está hablando aquí en este término incluso de la familia de la fe, los propios hermanos de la fe. Incluso, hermanos, hay entre gente de las iglesias, o sea, algunas veces, hermanos, se hablan unos contra otros cosas. Pero dice la Biblia, bendecid, bendecidos, bendícelos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. ¿Cuántas cosas nos ha hablado de mí? Bueno, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que han querido destruir el testimonio de uno. Dios le bendiga. Que Dios los bendiga. Pastor, mire que estaba hablando, ¿y usted por qué estaba dejando que hablaran de uno? Usted debe reprender. Pero que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra de Dios. Esto está hablando de los deberes de cristianos hacia otros hermanos. Hacia otros hermanos de la fe. Versículo 15. Gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué bueno cuando Dios bendice a algunos y nos llena de gratitud. Ver cómo algunos Dios los bendice, van prosperando. De bendición, nos llenamos de gozo. Yo he visto hermanos en la iglesia, hermanos, que Dios los ha bendecido. Dios les ha dado una casa, una mejor casa. Y antes tenían un carrito viejito y Dios lo bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también lloramos con aquellos que lloran. Lloramos con los que lloran, con los que perdieron un familiar, con los que vino una situación difícil y lloramos con ellos. Llorar con los que lloran y gozados con los que se gozan. Versículo 16 dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí habla de armonía, unidad y no altivos. Habla de armonía, unidad y no altivos. En la iglesia, hermano, cualquiera puede venir con su servidor y habla conmigo. Puedo reunirme con cualquier hermano, tener compañía con cualquier hermano. O puedo hablar con cualquier persona. Debemos tener, hermano, compañerismo. No debemos tener un grupito selecto. Es que estos son los que yo... No, dice, tú debes asociarte con todos. Con toda la iglesia. ¿Sabes que yo me enfoco mayormente en aquellos nuevos creyentes que necesitan la atención? Como un bebé recién nacido en el hogar. Ahí están los niños más grandes, lo dejo a un lado y se va. Y la atención toda se centra en ese nuevo creyente para que él sea como Cristo. Amén. Pero no es que un grupito aquí y otro. No. Debe ser todos. No me llevo con fulano porque una vez me llamó la atención o me dijo algo en la iglesia y ya no me junto con él. No, hermano, eso no es su deber. Su deber es asociarse con todos
con todos. Te puedes asociar con todos. Se puede asociar, hermano, con cualquier hermano, hermana en la iglesia. Ese es nuestro deber, asociarse con todos, tener simpatía con todos. Ahora vemos por último, ya vimos el deber del cristiano para con su Dios, el deber del cristiano en la iglesia, el deber del cristiano para con otros hermanos de la iglesia en particular. Pero en tercer lugar, cuarto lugar, el deber del cristiano hacia el inconverso. Versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego montará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire lo que dice, hermano, 1 Corintios 9, versículo 22. 1 Corintios 9, versículo 22. El deber de un creyente no es solamente hacia Dios o hacia los hermanos, pero también hacia los incrédulos. 1 Corintios 9, 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a quién, a algunos. El deseo del apóstol Pablo era de que él quería ganar incluso a aquellos que se oponían a su enseñanza. Aquellos, está hablando aquí especialmente a todos, a los incrédulos. Y él estaba dispuesto a buscar la salvación hecho. O sea, se había ajustado al estilo de vida. A los judíos se hacía como judío, siendo el judío, pero no guardando esa ley, sino guardando la ley de Cristo. Pero se ajustaba a no comer ciertos alimentos para ganar a los judíos. A los que estaban sin ley, como si él no estuviera sin ley. A la gente bárbara, a la gente del mundo, del vulgo, se hacía hacia ellos para tratar de ganar. Ese era el deber, el deseo de él, no pagar a nadie mal por mal, estar en paz con todos los hombres. A veces es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A veces siempre vamos a tener un compañero en el trabajo que nos va a hacer a oponerse. Mira, no todo el mundo le vas a caer bien, y menos por tu fe, menos por tu filosofía, tus pensamientos bíblicos. Pero de todos modos debemos buscar la salvación de las personas. Entonces, hermanos, versículo 21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cumpliendo los versos de 1 y 2, el cristiano no será vencido de lo malo y ganará la victoria del Señor. Estás cumpliendo con Dios. Todo va primeramente en cumplir con Él. Si yo busco cumplir con Él, todo lo demás se va ajustando. Y es fácil. Hermanos, que estemos dispuestos, hermanos, como creyentes, a practicar estos deberes, el deber del creyente hacia su Dios, el deber del creyente en la iglesia, el deber del creyente con otros hermanos, el deber del creyente con los incrédulos también. Vamos a aprender versículos 1, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 y 2, una vez más. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias te damos por su santa palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir
Ayúdanos a poder cumplir con estos deberes y, Señor, que podamos tener vidas consagradas, vidas que te glorifican, Señor. Bendiga, Dios, lo que resta de esta transmisión en el nombre de Cristo. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, bendice una vez más la predicación de su palabra, Dios. Gracias porque nos recuerda los deberes como creyentes que tenemos en cuanto a nuestra relación contigo primeramente, con los hermanos, con la iglesia, con los inconversos, Señor. Gracias por recordarnos eso, Señor, esa verdad. Y te pido ahora que bendigas el mensaje de su palabra, Dios. Tengamos un corazón dispuesto para recibir la predicación de su palabra. Bendiga a cada familia, a cada hermano que está ahí sintonizando la transmisión de esta iglesia, ya sea por Zoom o YouTube. Y bendiga a Dios que tú hables, Señor, a cada corazón. Prepara los corazones. El Espíritu Santo pueda tomar su palabra predicada por este inútil siervo, Dios. Te pido, Señor, que nos llenes de tu gracia, los bendigas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablar, hermanos, en esta mañana sobre la transformación del cristiano. El propósito, hermanos, es de la transformación espiritual. Señalamos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Que así como la palabra transformado se utiliza así como la oruga es transformado de un repugnante insecto a una bella mariposa, Dios quiere que el creyente sea transformado de lo mundano, de lo terrenal, de lo pasajero, hacia las cosas eternas de Dios. Ahora, hermanos, quiero que veamos, hermanos, el llamado que Dios nos hace. Versículo 1, una vez más, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que tengamos, hermanos, un culto racional. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y por eso, hermanos, está el llamado a poder ofrecer nuestros cuerpos. Dice, así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo. Primeramente, hermanos, vemos aquí el llamado de Dios o a Dios. Os ruego, decía el apóstol Pablo. Es un llamado, hermanos, que se hace a los hermanos a vivir una vida santa. Os ruego por las misericordias de Dios. El propósito de este llamado es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la manifestación externa de compasión, que da por sentado la necesidad en aquel que la recibe. La misericordia, hermanos, es no darle el pago justo que una persona realmente merece, sino que se procede con compasión y le da lo que no merece. Dios es misericordioso. Dios es justo. Ahora, hermanos, si Dios, Él nos diera lo que nosotros merecemos, realmente no estaríamos aquí, ninguno de nosotros. Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la misericordia de Dios. Todos nosotros merecemos estar ardiendo en el infierno porque nuestros hechos y nuestros actos así lo merecen, hermanos. Así son dignos de muerte, de castigo, hermanos. Hermanos, Dios es misericordioso y no nos ha pagado así, sino por el contrario, hermanos,
El Señor ha sido bueno y le ha dado al hombre lo que no merece. En base a sus muchas misericordias es que nosotros, hermanos, no hemos sido consumidos. Por eso es que debemos presentarnos. Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El apóstol Pablo hace este llamado de presentarnos santos delante de él. Cada día nosotros, hermanos, cada día nosotros recibimos de su misericordia. En Lamentaciones dijo que son nuevas cada mañana. Cada día, hermanos, podemos experimentar la misericordia de Dios. Un bocado de pan, hermanos, en nuestra boca en el día de hoy fue por causa de la misericordia de Dios. Un empleo, hermanos, para ti, querido hermano, es por causa de la misericordia de Dios. La familia, hermanos, que Dios nos da para disfrutar es por la misericordia de Dios. Su perdón diario es por la misericordia de Dios. Su provisión es por la misericordia de Dios. Su salvación ha sido por la misericordia de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, en el versículo 4, hermanos, dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Oh, Dios es rico en misericordia y Él, hermano, nos ha dado a nosotros la salvación porque Él es rico en misericordia y Él comparte, hermano, su salvación para con nosotros. Él nos da a nosotros la salvación. Cuando estamos acorralados, Él trae misericordia y nos alivia, hermanos, de cualquier quebranto. En Hebreos 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, hermanos, la misericordia de Dios nos ve a cada lado, en cada rato, su protección, como Dios nos guarda, nos protege del peligro. Es nada más por la misericordia de Dios. Pero lamentablemente creo que el cristiano se ha acostumbrado a la vida cristiana, se ha acostumbrado a los favores de Dios, se ha acostumbrado y se le ha olvidado que era, hermano, por eso, hermanos, que era por eso que se le ha olvidado que era por eso no alcanza a ver la necesidad de presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Es por misericordia, hermanos. Creemos a veces que es un derecho. ¿Cuántos conocemos los bien cuidados? Cuando usted va a un lugar, esta semana fui al hospital oncológico, fui 2 veces, estaba lleno, y allá un muchacho me dijo, bueno, pues deme lo que me va a dar. Y dije, wow, yo no tengo obligación con darle nada, pero veo la misericordia. Y uno les da algo. Si yo no quiero, no le doy nada. Pero a veces siento que ellos ya se han atribuido como un derecho, que tienes que darle algo. Y si no le das cierta cantidad, se enojan. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso no estamos obligados a alguien que se para en la calle y dice que está bien cuidado el carro y que por eso ya estás obligado a darle algo. Si tú quieres, se lo das por misericordia para que tenga algo. Pero me temo que muchos cristianos estamos así con Dios. Que Dios es misericordioso, hermanos. Dios nos da, hermanos. ¿Qué tú y yo hemos hecho para merecer todo lo que tenemos? ¿Qué tú y yo hemos hecho, hermanos, para merecer la misericordia de Dios? La misericordia es algo que Él nos quiere dar a nosotros, hermanos, que no merecemos. La misericordia, hermanos, de Dios es nada más su favor, su compasión, hermanos. Su compasión para con tú y yo merecemos estar desterrados allá, vivir en el infierno por la eternidad. Pero Dios es rico y nos da muchas cosas más, hermanos.
y nos bendice, hermano, nos suple, nos sustenta y nos da. Eso es misericordia. Pero Pablo dice, hermanos, por las misericordias de Dios, por tanto favor que dio desde la salvación, santificación, glorificación allá en el cielo un día, desde que tenemos una familia, un techo donde vivir, un sustento por sus misericordias, todas sus misericordias, su perdón diario, hermano, dice, preséntate ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Me temo, hermanos, que el creyente se ha olvidado, hermanos, que eso era, hermanos, lo que los debe llevar, hermanos, a presentarse a Dios. Mire conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, hermanos, segunda de Pedro 3 al 11. El apóstol Pedro dice que el creyente que ha olvidado la santificación de sus pecados es porque no se santifica, es porque ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Primera de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, por teniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, dice conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar como ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y de Salvador Jesucristo. Oh, hermanos, hemos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados pasados. Por eso ya no estamos haciendo estas cosas. Por eso ya no estamos santificando nuestras vidas delante de Dios. Porque se nos ha olvidado quiénes éramos, hermanos, de dónde Dios nos sacó, que no éramos dignos de lo que hemos hecho, hermanos, de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Oh, piensa, hermano, cuando recién fuiste salvo, cuando recién conociste a Cristo como Salvador, que viniste del mundo, una vida destruida, desbaratada por el pecado, y ahora Dios te ha salvado y estabas ahí confesando pecados, recién fuiste salvo, perdóname por aquel pecado, y ya te habías arrepentido, ya habías aceptado a Cristo y todavía estabas retrocediendo y perdona, ya Dios te había perdonado todo eso, pero tú seguías pidiéndole perdón a Dios. Seguías pidiéndole, Dios, perdóname por eso, perdóname por aquello. Ya entendimos un poquito más adelante la misericordia y ay, gracias Dios porque me has perdonado todo. Ya no tengo que orar eso. Y es verdad, ya no tenemos que orar, perdóname por aquella cosa, porque ya Dios la perdonó, hermanos. Ya Dios, para él, borrón y con cuenta nueva. Ya Dios limpió nuestro pecado, quitó aquellas acusaciones que habían contra nosotros, él la quitó toda. Pero si hay algo que debemos recordar nada más, eso, de que Dios nos ha perdonado, es para motivarnos a nosotros a tener una vida en santificación diaria, a santificarnos delante de Dios cada día, hermanos, a poder buscar. Yo no quiero volver atrás, yo quiero seguir alabando al Señor, yo quiero seguir siendo transformado. Necesito que Dios me pueda cambiar, necesito que Dios pueda seguir haciendo la obra en mi vida. Dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista
muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. De lo que Dios ha hecho en su vida. Se dice que la etapa de crecimiento más rápida y más grande se logra en los primeros años del bebé ser humano. El cerebro crece, aprende tantas cosas, el cuerpo se desarrolla de una manera rápida. Los primeros 3 años de vida de un ser humano crece más que el resto de toda su vida, más. Y eso es lo que pasa muchas veces con los cristianos. Crecen cuando recién son salvos, empiezan a crecer, empiezan a leer la Biblia más que muchos que llevan años en el evangelio. Leen la Biblia por horas y horas, oran por horas, empiezan a buscar, empiezan a memorizar, y eso es lo correcto. Crecen porque no quieren caer, porque no quieren regresar. Porque sienten una debilidad, regresan y caen y dicen, no, yo tengo que esforzarme más y voy a buscar más y voy a buscar conocimiento de Dios. Pero ¿qué tal de aquellos que llevan años en la iglesia? Que llevan tiempo en la iglesia, que no están renovándose, hermanos. Oh, se les ha olvidado la misericordia de Dios. Se les ha olvidado de dónde Dios los ha sacado. Se les ha olvidado lo que eran. Se nos ha olvidado, hermanos, de lo que hicimos. Se nos ha olvidado, hermanos, en qué estuvimos involucrados. Oh, dice el apóstol Pablo, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El cristiano se ha acostumbrado a la vida cristiana. Se le ha olvidado lo que era. Por las misericordias de Dios. Recuerda que Dios ha tenido misericordia. Recuerda que todos los días Dios tiene misericordia. Recuerda que cada mañana son nuevas. Son sus misericordias. Son nuevas cada mañana, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos un llamado. El llamado, hermanos, a vivir en santidad. Y ese llamado está basado en la misericordia de Dios. Segundo lugar, hermanos, el medio de la santificación. Ve el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el medio? En segundo lugar, el medio de la santificación. En primer lugar, hemos visto el llamado a la santificación. El medio de la santificación, en segundo lugar, el medio de la santificación es por medio de renovar nuestra mente. De renovar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oh, hermano, recuerda, ahora tenemos otra familia, somos otra familia, somos de la familia de Dios. Recuerda, hermanos, que ahora somos hijos de Dios. Recuerda, hermanos, que ahora somos ciudadanos del reino celestial, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. De acuerdo allá a Filipenses capítulo 3, el versículo 20, dice la palabra de Dios. Mira el versículo 17, dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije que es muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quien, hermanos, al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar con él asimismo todas las cosas. Hermanos, la santificación, hermanos, es por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué somos, hermanos? Somos ciudadanos celestiales. Estaremos caminando por las calles de oro. Estaremos, hermanos, viniendo con Cristo a reinar aquí, hermanos, en la tierra. Vendremos, hermanos, a gobernar con el Señor. Vendremos, hermanos, hermanos, tal vez usted va a ir a una oficina de algún ministerio del gobierno a reinar.
Tal vez usted va a trabajar en algún ministerio. Dice la Biblia que vamos a venir a reinar con Cristo. Su reino va a ser diferente. Imagínese usted un funcionario del gobierno y a usted le gusta hacer trampa. Vamos a poner el ejemplo. Piense cuando usted venga en el reino con Cristo, hermano, a reinar con el Señor y usted le gustaba hacer trampa. Piense cómo se va a sentir cuando va a servir al Señor en ese reino. ¿Va a hacer trampa? ¿O va a ser un reino justo? Usted va a ser un reino, va a ejercer su ministerio en rectitud. Hermanos, debemos vivir como si ya estuviéramos en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra mente, hermanos, y la manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Según Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que debe morar en nosotros? ¿Qué es lo que debe morar? Debe morar la palabra de Cristo. Debe morar. Debemos estar saturados de la palabra del Señor. Es la manera en que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Estamos muy adoctrinados por la televisión. El cristiano debe renovar su mente con la palabra de Cristo. Estamos siendo adoctrinados en nuestras escuelas. Todo esto que estamos viendo de la homosexualidad, que quieren permitir el matrimonio igualitario en nuestra sociedad, hermanos, es que estamos siendo adoctrinados sutilmente, hermanos, por los medios de comunicación, hermanos. Y es que el creyente, lamentablemente, hermanos, lo digo con mucha tristeza, el creyente tiene Biblia, pero no la lee. No satura su mente de la palabra de Dios. No saturamos nuestra... Hermanos, sí, qué lamentable, qué triste, pero vamos a ver a nuestros hijos, hermanos, bien en un mundo irreal. Ahora, más adelante, ¿sabe por qué, hermano? Porque están saturados de mentiras, de una videojuegos, hermanos, saturados su mente hasta nomás con tantas cosas, hermanos, vanas, que no tienen ni siquiera conocimiento de Dios. Qué lamentable, hermanos. Renovemos nuestra mente. Un mundo irreal, un mundo virtual. Estamos transmitiendo por estos medios de comunicación. Pero esto no es la realidad, hermanos. La realidad es que tengamos compañerismo unos con otros. El cristiano debe renovar su mente con la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oh, debemos memorizar la palabra de Dios. Debemos leerla, debemos meditarla, debemos analizarla cada día, hermanos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y no estar nada más, hermanos, siguiendo una enseñanza por un YouTube. No, hermanos, lea su Biblia, hermanos, lea la palabra de Dios, léala de forma sistemática, léala cada día, hermanos. Ame la palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Qué triste y lamentable muchas veces, hermano, lo que decimos o lo que pensamos de la palabra de Dios es porque lo oímos en un canal de televisión o en una predicación de quién sabe qué, y cristianos no están leyendo su Biblia, hermanos. No estamos leyendo la palabra de Dios. En medio de la santificación, hermanos, es renovando nuestra mente con este bendito libro, hermanos. Alguien dijo: el pecado te alejará de la Biblia, o la Biblia te alejará del pecado. Y es así, hermanos. Renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Renovamos nuestra mente con la palabra de Cristo. El progreso, hermanos, de la santificación es morir al pecado, hermanos. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Morir a tus deseos carnales.
¿Cómo vamos a obtener la santificación? Muriendo nuestros deseos carnales. Vaya por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora también, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Debemos hacer morir el pecado, debemos hacer morir los deseos carnales, debemos hacer morir, hermanos, estas inclinaciones que hay en nosotros, hermanos. Haced morir. Y Dios nos hace responsable a nosotros. Dice, haced morir. No seamos como aquel hombre, me dice una vez en el templo, yo le dije a Dios, ¿cuándo me vas a sacar de esto? Porque él estaba metido en vicio y cosas. Yo le dije, eso es lo que te dice Dios a ti. Como que Dios fuera el culpable, que él está así. Y hasta donde llega el hombre. Y así somos nosotros. Dios, cámbiame, ayúdame. Y Dios dice, empieza a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. El hombre quiere dejar. Hacer morir los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a tener la santificación a nosotros como creyentes? Haciendo morir los deseos que hay en nosotros. Hacer morir, dice aquí la palabra de Dios, fornicación, pasiones desordenadas, los malos deseos. Haz morir la idolatría, la avaricia. Haz morir, hermanos, la mentira, la blasfemia, las palabras deshonestas. Hay que hacer morir esos deseos en nosotros. Haz morir esos deseos. Y en segundo lugar, hermanos, vive para la justicia de Dios. Versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oh, hermanos, ¿cómo vamos a hacer morir? Viviendo para la justicia. ¿Cómo vamos a hacer morir lo terrenal? ¿Cómo vamos a hacer morir lo pecaminoso? Viviendo para la justicia. Viviendo para la justicia de Dios. Entregándonos cada día, hermanos, a ser más y más como Él. A ser más y más como Cristo. Algunos dicen, es que a mí me gusta mucho el pecado. A mí me gusta mucho el mundo. Haz morir eso. Si quieres disfrutar la vida del Señor. ¿Cuál es el gran enemigo, hermanos, de la santificación? Vamos a volver a Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El gran enemigo de la santificación es conformarnos al mundo. El gran enemigo de la santificación es conformarnos al mundo. ¿Y qué es conformarnos al mundo? Es formarnos planes para la felicidad, como si fuera la felicidad en este mundo. No, hermano, Jesús no prometió felicidad en el mundo. En Juan 16:33 dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué Jesús prometió? Que va a venir a la vida del creyente. Aflicción. Algunas veces nos podemos hacer sueños e ideas
que voy a tener y voy a hacer tantas cosas. Algunos quieren ser millonarios, poniendo su esperanza solamente en este mundo, en vez de poner el deseo de hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios y servir a Dios. Que dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algunas veces pensamos que no, a nosotros no nos va a pasar cosas malas, que a nosotros no nos van a venir cosas malas. No, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, hermanos, muchas veces nos conformamos a este mundo y a las cosas que este mundo nos puede traer, las cosas materialistas que este mundo nos puede dar, hermanos. No, las cosas de este mundo son pasajeras, pero hacer la voluntad de Dios es para siempre. Podemos caer en las costumbres de la lujuria de la carne en este mundo. Por eso dice: no te conformes. El gran enemigo de la santificación es conformarse. Uno, conformarse a este mundo, en el sentido de conformarse a obtener las riquezas de este mundo. Pero dos, conformarse a vivir una vida carnal, terrenal. Te ve los jóvenes de hoy en día no quieren vivir para el Señor, quieren vivir para sí mismos. Para sí mismos. No se quieren entregar a Dios. Se conforman a las cosas de este mundo. Quieren vivir como este mundo. Quieren hablar como este mundo. Hacer todo conforme a este mundo. Y por último, hermanos, no permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. No permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que el Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración en nosotros. Cuando nosotros perdemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, cuando nosotros perdemos, hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas, el poder que el Espíritu Santo quiere hacer, el cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, o a veces vamos a terminar conformándonos a ciertos lineamientos de este mundo. Allá en Juan capítulo 5, versículo 44, Jesús le dijo a los fariseos, ellos eran, entre comillas, rigurosos en guardar la ley. Y él decía: ¿cómo podéis vosotros creer Juan 5, 44, ¿cómo podéis pues recibir, cómo podéis vosotros creer pues recibir la gloria los unos de los otros? ¿No buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos se vanagloriaban en sí mismos. Ellos se vanagloriaban en que diezmaban todo lo que ganaban. Ellos se vanagloriaban en que ellos ayunaban 2 veces para la semana. Ellos hacían tocar trompetas cuando daban algo. Y esa era la corriente, hermanos. Se vanagloriaban en sí mismos. Buscaban la gloria de los hombres a sí mismos. Pero no, hermanos, el creyente no se conforma en una santificación basada en guardar ciertas leyes, en guardar ciertos mandamientos. El creyente, mi hermano, se conforma, se transforma por la renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros, no en guardar ciertos alimentos para hacer ver como que soy más santo y más espiritual. No, hermanos, la transformación es una transformación del Espíritu que Él hace en nosotros. Pero cuando no estamos en el poder de Dios, terminamos, como dice el apóstol Pablo, en la carne. Terminamos, hermanos, viviendo una vida en la carne, porque el Espíritu Santo no está obrando en nosotros porque lo hemos apagado. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de la santificación, hermanos. Hemos visto el llamado a la santificación, el medio de la santificación, pero en tercer lugar, hermanos, el propósito a la santificación. Uno, hermanos, para tener verdadera comunión con Dios. Para tener verdadera comunión con Dios.
La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos, ¿qué cosa? La verdad. El propósito de la santificación en nuestras vidas es para tener comunión con. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios y estás practicando pecado. Porque Dios es santo. Tú no puedes decir que tú estás bien con Dios y estás viviendo en pecado. El propósito de la santificación es, hermanos, que tengamos comunión con Él, que estemos cerca de Él. Hoy en día, hermanos, pensamos que podemos tener comunión con Dios y viviendo en pecado, viviendo en mal. No, hermanos, es importante, hermanos, tener una vida consagrada para tener comunión con Él. Y mire, hermanos, cuando otra vez se pierde la comunión con Dios, se pierde el poder de Dios, vamos a buscar sustituir el amor de Dios, el gozo que Dios da por las cosas de este mundo. Por las cosas de este mundo. Por eso se termina, hermanos, gente buscando la paz y el gozo, el disfrute en las cosas de este mundo. Porque están lejos de Dios. Pero qué tremendo es cuando estamos cerca del Señor. Cuando le estamos adorando, cuando estamos en santificación con Él, cuando estamos cerca de Él. No queremos nada. Por eso el salmista decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque él estaba cerca de Dios ahora. El propósito de la santificación, hermanos, tener comunión verdadera. Número 2, entender su perfecta voluntad. Poder entender su perfecta voluntad en nosotros. Oh, cuando nos santificamos, cuando llegamos ante Él, entendemos las cosas. No vamos a entenderlas todas, pero Dios nos va a ir dando entendimiento en su palabra, hermanos. ¿Cuántos han perdido el rumbo de sus vidas? E incluso cristianos han perdido el rumbo, perdieron el rumbo, hermanos, de su vida. Yo conozco pastores, hermanos, que perdieron el rumbo de sus vidas. Destruyeron sus vidas por otras cosas. Porque permitieron que entraran otras cosas. Estaban en el ministerio, pero hace rato habían perdido el rumbo de las cosas. Falta santificación. Cristianos, hermanos, no le encuentran sentido a la vida cristiana, no porque no la haya, sino porque están viviendo en pecado, porque no tienen verdadera comunión con Dios, no están cerca de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso muchos se apartan de la iglesia. Porque perdieron el sentido. Porque no están cerca de Dios. Porque no están cerca del Señor. Porque dice aquí porque la voluntad de Dios, Romanos 12, hermanos, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando gente dice, no, pero ¿qué tiene de malo que yo haga esto, que yo vaya a tal lugar, que yo vaya aquí, allá? Es que no estamos teniendo comunión con Dios. ¿Qué tiene de malo que yo vaya al cine? ¿Qué tiene de malo que yo vaya a una fiesta? No tenemos comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios, nos vamos a cuidar de evitar ciertos lugares. ¿Sabes por qué, hermano? Vamos a cuidar porque uno, queremos ser un buen testimonio a otros. No queremos ser tropiezo a otros. Incluso a los inconversos, no vamos a querer ser tropiezo a los inconversos. O sea, hay gente que dice, hay incrédulos, yo decía que hay incrédulos, hermanos, que tienen más sentido común de las cosas espirituales que propios creyentes, hermanos. Gente dice, yo no sabía que usted viene a este lugar.
Yo no sabía que los cristianos también andaban en esto. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien algo inconverso, algo así? ¿Usted viene de esos lugares? Y si te ven con un trago, tú eres de la iglesia, ¿tú qué tú haces tomando un trago? Y usted dice, no, ¿por qué tiene de malo? El inconverso tiene más sentido común. Porque ellos saben que el pueblo de Dios, los cristianos, son un pueblo apartado por Dios. Pero si tú estuvieras cerca del Señor, tienes comunión con Dios, tú no vas a crecer tropiezo, tú no vas a tomar un trago, no vas a ir a un lugar que aparenta mal. Porque estás cuidando la conciencia, no solo la tuya, sino la de otros. Incluso del inconverso. Pablo dijo que si era ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. No porque fuera malo, sino porque no quería hacer tropiezo para otros. Romanos 12 dice, hermanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de la santificación es para poder entender la voluntad de Dios, para poder entender el plan de Dios, para poder entender la voluntad de Dios. Era agradable y perfecta. Pero hermanos, ¿para qué es la santificación, hermanos? Por último, para ser instrumentos útiles, hermanos, al Señor. Para ser instrumentos útiles al Señor. Ahí, de acuerdo a Juan 15, hermanos, Juan capítulo 15, versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dios dice que Él nos limpia para que llevemos más fruto. Oh, la importancia de la santificación, hermanos, en nuestras vidas es que llevemos fruto para Dios, para que Dios pueda usarnos. Para que Dios pueda usarnos. Mucha gente, hermanos, no quiere saber nada de los cristianos, no quiere saber de la salvación. Ayer un joven me hizo pasar a su casa, un hombre ya, es un hombre, y me hizo pasar a su casa. Yo compartí el evangelio con él. Fue la primera persona que le di un folleto, le di unas mascarillas y me hizo pasar y dice, yo no quiero a tomar una decisión ahora, varón. Me dice, porque yo veo mucha gente que toma la decisión y luego se van de la iglesia. Y luego tú lo ves haciendo cosas que no. Y eso pasa, hermano. Usted sabe que eso pasa, ¿no? Eso pasa. Y por eso, hermano, el testimonio de la iglesia, del cristiano, el cristianismo está tan deteriorado, tan destruido, porque no hay un testimonio verdadero, genuino y real. No hay un testimonio verdadero, genuino y real. Y Dios no puede usarnos. Se necesita tiempo para que puedan ver, que gente pueda ver y decir, realmente él es diferente, ella es diferente. Porque el testimonio de Dios ha sido destruido. Dios quiere usarnos, purificarnos. ¿Para qué? Para exaltarnos a nosotros, sino para que Él reciba la gloria y otros sean salvos. Y Él nos use, hermanos, podamos ser un instrumento para que otros sean salvos. Ese es el propósito de la santificación. Que Él pueda usarnos a nosotros. Déjame preguntarte en este momento, en tus círculos, en tu escuela, universidad, en tu vecindario o las personas que te conocen. Pudiéramos ponerlo así, las personas incluso que te conocen en línea de tus círculos virtuales. ¿Tú pudieras influenciarlos para Cristo?
tú pudieras influenciarlos para Cristo. Tienes una vida en santificación. Tu familia, tus parientes, tus amigos íntimos, conocen que realmente tú eres un creyente entregado, consagrado a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas, Señor. A que podamos glorificarte con nuestros seres. Tú eres un Dios santo, Padre. Tú eres un Dios puro, justo, recto, que aborreces el mal. Ayúdanos a poder glorificarte, Señor. Poder exaltarte con nuestras vidas. Señor, que nuestro corazón esté más cerca de ti. Que estemos dispuestos a buscarte, Señor, más y más. Que tengamos vidas consagradas que pueden impactar a otros. Que tengamos vidas consagradas que puedan influenciar a otros de tal manera que reconozcan que tú estás en medio de nosotros. Que puedan decir, estos sí son verdaderos creyentes. Estos sí son verdaderos hijos de Dios, porque su vida lo representa, lo refleja. Oh, la importancia de la santificación. Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. No nos has pagado conforme a lo que nosotros merecemos, porque tu misericordia es grande. Oh, tu misericordia, Señor, no nos pagas conforme a lo que merecemos. La misericordia de Dios, querido amigo, que usted nos escucha y que todavía no tiene una relación personal con Dios, usted no sabe a dónde va. La misericordia de Dios hasta el día de hoy la ha sostenido, pero llegará un día en que ya la misericordia de Dios no estará. Porque usted va a morir. Mira, a tu alrededor hay gente muriendo, gente muriendo, gente muriendo. Y una vez se acaba el tiempo aquí, su tiempo aquí en esta tierra, se acaba la misericordia. Si usted muere en sus pecados, usted va a ir al infierno. La Biblia habla, porque la paga del pecado es muerte. En Apocalipsis 20:13 dice que serán juzgados cada uno según sus obras. Ahí Dios le va a dar el pago que usted merece. Y el pago que usted merece es el infierno, es el castigo eterno. Pero ahorita Dios está extendiendo su misericordia para con usted. Dios, por misericordia y su gran amor con que nos ama, dice la Biblia que Él dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que viniera a morir en una dura cruz y fuera castigado en su lugar, en mi lugar, por su pecado, para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda ser salva. Dios está extendiendo su misericordia para con usted. Yo le hago la pregunta, si usted muere hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? O usted dice, no, yo sé que yo no voy al cielo, o no estoy seguro de ir al cielo. Déjeme decirle, sus pecados los separan de Dios. Sus pecados los separan de Dios, pero Dios hizo algo para solucionar su problema. Dios pagó por su pecado. Cristo pagó por sus pecados para que usted pueda ser perdonado y pueda ser salva. Pueda ir al cielo con Él cuando mueras. ¿Por qué no le pides a Cristo que te salve, que sea tu salvador, que venga a vivir en tu corazón, que perdone todos tus pecados? ¿Por qué no le pides a Cristo que el día que tú mueras, paz con Él? Porque Él pagó por ti en la cruz y tú quieres aceptar ese sacrificio, hacerlo tuyo. Si tú quieres tomar esa decisión, haz esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que merezco ir al infierno por mis pecados.
Creo que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para salvarme, porque me amas. Señor, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Y el día que muera, llévame contigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Lo pido en tu santo nombre. Amén.